El problema, sos vos. 4 palabras, pronunciadas en público, por el hombre más influyente del paddock de Alpine, sobre su propio piloto, después de un accidente en Imola. Si eso no es brutalmente incómodo de escuchar, no sé qué lo es. Flavio Briatore no dijo eso en una reunión privada que después se filtró. No fue un momento de frustración capturado por un micrófono abierto que no debería haber estado encendido. Lo dijo deliberadamente, en un contexto donde sabía que sus palabras iban a circular, señalando directamente a Franco Colapinto como el problema de los resultados de Alpine. Y 3 meses después de decir eso, confirmó a Colapinto como piloto del equipo para 2026. Soy Marco Saldaña, esto es el Pit Lane Insider, y hoy vamos a hablar del episodio más extraño, más incómodo y más revelador de la relación entre Briatore y Colapinto. Porque cuando entendés exactamente qué pasó en esos meses entre Imola y la confirmación de fin de temporada, la historia que creías conocer se invierte completamente. Empecemos desde el principio. Colapinto llegó a Alpine para 2025 como uno de los movimientos más comentados del mercado de pilotos en años. No porque los números de su primer half season en Williams en 2024 fueran estratosféricos, sino porque en el paddock hay una diferencia enorme entre los datos que circulan en las ruedas de prensa y los datos que circulan en los garajes. Y en los garajes, después de 9 carreras en Williams, la evaluación de los ingenieros y de los directivos técnicos que analizaron cada bit de su telemetría era consistentemente más alta que la narrativa pública que se construyó alrededor de los resultados clasificatorios. Briatore no necesitó demasiado tiempo para llegar a su propia conclusión. La conclusión de alguien que tiene el historial de detección de talento más sólido de la historia reciente de la categoría. Y esa conclusión fue: este piloto es extraordinario. Vamos a construir el proyecto de los próximos años alrededor de él. La promesa con la que Colapinto llegó a Alpine era exactamente esa. El piloto sobre el que se iba a construir el proyecto de Briatore para transformar a un equipo que había terminado último en el campeonato de constructores de 2025 en algo relevante para 2026 y más allá. El problema fue Imola. El Gran Premio de Emilia-Romagna de 2025 fue la carrera donde Alpine, con el A525 que Gasly definiría más tarde como un coche que quería que dejara de existir, atacó un fin de semana que el calendario italiano de siempre convierte en un evento especial. Para Colapinto, que llegaba con el peso de ser el piloto elegido por Briatore, en un equipo donde la presión mediática argentina multiplicaba cada movimiento suyo por un factor de amplificación que ningún piloto europeo en la misma posición hubiera tenido que gestionar, Imola representaba la oportunidad de demostrar que el proyecto tenía sentido. Lo que pasó en la carrera fue un accidente. Los detalles técnicos exactos son de esos que los equipos protegen dentro de los garajes, pero lo esencial es este. En un momento de la carrera donde Franco estaba gestionando una situación de contacto con otro piloto, o un momento de pérdida de agarre, el coche terminó en las barreras. El daño fue de los que necesitan comunicado de prensa. El impacto emocional para el equipo, para los patrocinadores y para la narrativa pública fue mayor todavía. Y fue entonces que Briatore habló. Para entender por qué lo que dijo importa tanto, necesitas primero entender cómo habla Briatore normalmente. En el paddock de la Fórmula 1, cuando un director de equipo tiene un problema con su piloto, pero quiere mantener la relación funcional, hay un protocolo de comunicación público que todos conocen. El director dice que están trabajando juntos, que el piloto está creciendo, que el proceso lleva tiempo, que confían en él, que los resultados van a llegar. Es el lenguaje diplomático del automovilismo de alto nivel, diseñado para proteger al piloto frente a los medios, mientras se gestiona el problema en privado. Briatore no usó ese lenguaje. Briatore dijo: el problema sos vos. Y en agosto de ese mismo año, con la temporada todavía en desarrollo, fue más lejos. Declaró que Colapinto no estaba atendiendo sus expectativas, que la presión de la Fórmula 1 parecía afectarlo, que era necesario entender qué pasaba en la mente del piloto. Si tomás esas declaraciones de manera literal y aislada del contexto de quién es Briatore y de cómo funciona, la conclusión obvia es que el final de la historia estaba escrito. El director del equipo que dice públicamente que su piloto no cumple las expectativas, normalmente está preparando el terreno para su salida. Es la narrativa estándar del despido anunciado. Pero si conoces a Briatore, si sabes cómo se relacionó con los pilotos a los que realmente apostó en su carrera, esas declaraciones dicen algo completamente diferente. Volvamos a 1991, Spa-Francorchamps, Gran Premio de Bélgica. Un joven alemán de 22 años llamado Michael Schumacher debuta en la Fórmula 1 en el equipo Jordan, como reemplazo de último momento de Bertrand Gachot. Schumacher clasifica séptimo, lo cual para un debutante en un coche poco competitivo es extraordinario. El contrato con Jordan termina. Briatore, que dirigía a Benetton,
lo fichó para la carrera siguiente. Lo que la historia oficial de ese movimiento no cuenta tan seguido es lo que Briatore dijo a sus ingenieros en privado durante las semanas siguientes. No fue un estado perpetuo de euforia. Fue una relación de exigencia extrema, donde Schumacher recibía presión constante, feedback directo y en algunos momentos críticas, que en el lenguaje externo de la F1 habrían resultado en titulares muy incómodos si se hubieran filtrado. Briatore, con los pilotos en los que cree, no es un maestro que los envuelve en algodón. Es un maestro que los empuja hasta el límite, porque sabe que tienen lo que se necesita para no romperse. Fernando Alonso en 2001 fue una historia idéntica en estructura. Briatore lo fichó para Renault cuando Alonso tenía 20 años, y lo hizo correr en el F1.es de Renault, en un contexto de equipo que todavía estaba construyendo su proyecto. Los primeros meses de esa relación no fueron un paseo. Alonso recibió de Briatore el tipo de presión que un director solo aplica cuando confía en que el piloto puede procesarla y convertirla en mejora. Cuando no cree en el piloto, la presión no viene. Viene el silencio. Y el silencio de Briatore es la señal más inequívoca de que un piloto ya no está en sus planes. Lo que esto establece, como patrón que aparece consistentemente en la historia de Briatore como gestor de talentos, es una lógica que invierte la intuición convencional. Cuando Briatore habla mal de un piloto en privado o en público, puede significar dos cosas completamente diferentes según el contexto. Puede significar que el piloto realmente no tiene el nivel, y que Briatore está documentando ese déficit para la decisión de salida que ya tomó internamente. O puede significar que el piloto tiene el nivel, pero no lo está expresando, y que Briatore está aplicando el tipo de presión externa que en algunos temperamentos activa una respuesta de crecimiento que la comodidad nunca hubiera generado. La diferencia entre esas dos interpretaciones es simple pero crucial. En el primer caso, el piloto sale. En el segundo, el piloto queda. Colapinto quedó. Y eso es lo que hace que la secuencia de eventos entre Imola y la confirmación de fin de temporada sea tan reveladora. Porque para que Briatore decidiera mantener a Colapinto, después de haberlo criticado públicamente de esa manera, algo tenía que haber pasado en esos meses que cambiara la evaluación o confirmara la apuesta original. Lo que pasó fue lo siguiente. Después de Imola y de las declaraciones públicas de Briatore, Colapinto entró en un periodo que fue diferente de lo que muchos esperaban que fuera. La respuesta predecible ante ese tipo de presión pública de un director de equipo poderoso sobre un piloto joven era una de dos. O el piloto se quiebra visible y el rendimiento cae, lo que confirma la narrativa del problema, o el piloto sobrecompensa agresivamente y empieza a cometer errores por exceso de intentos, lo que también termina siendo negativo. Franco no hizo ninguna de las dos cosas. Según información que circuló internamente en el equipo durante esa etapa, y que personas cercanas al proyecto me describieron con la cautela que corresponde a este tipo de fuente, Colapinto procesó las críticas de Briatore de una manera que los ingenieros que trabajaban con él en el día a día catalogaron como inusualmente madura para un piloto de su edad y su experiencia acumulada. No hubo explosiones, no hubo un cambio abrupto de comportamiento que señalara que el feedback lo había desestabilizado. Lo que hubo fue más trabajo. Conversaciones más largas con el ingeniero de carrera, sesiones de simulador más largas, más preguntas técnicas, un piloto que recibió la señal de que no estaba a la altura y que respondió a esa señal haciendo exactamente lo que la señal pedía, subir el nivel. El resultado en los meses siguientes fue gradual pero measurable. La brecha de tiempo entre Colapinto y Gasly, que en la primera parte de la temporada favorecía al piloto más experimentado de manera consistente, fue cerrándose vuelta a vuelta. No de manera dramática ni en una sola carrera donde todo cambió, sino con la paciencia acumulativa de alguien que está mejorando de manera estructural y no gestionando su rendimiento alrededor de picos y valles. Y Briatore lo vio, porque Briatore mira los datos, siempre ha mirado los datos. El discurso público de Briatore puede ser ruidoso y puede parecer impulsivo a los que no lo conocen, pero detrás de cada declaración de Briatore hay un análisis frío y preciso de lo que los números dicen. Y los números en la segunda mitad de 2025 decían algo que la tabla de posiciones del campeonato no reflejaba con la misma claridad. Colapinto era más rápido de semana en semana con el mismo coche. Fue hacia el final de la temporada, en el periodo que rodea el Gran Premio de Sao Paulo, que la decisión se hizo pública. Colapinto confirmado para 2026 con Alpine, el mismo equipo, el mismo director que meses antes había dicho, el problema sos vos. La misma relación, pero ahora con un fundamento diferente. Un fundamento que Briatore verbalizó de una manera muy específica en las semanas posteriores a la confirmación. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el cambio de tono respecto a sus declaraciones de agosto, Briatore respondió con una frase que traducida pierde un poco de su textura, pero que conserva la esencia.
Estaba satisfecho con la manera en que Colapinto parecía haber subido de marcha para la nueva temporada. Subido de marcha. En la terminología automovilística, subir de marcha no es solo ir más rápido, es gestionar la potencia de una manera diferente. Es encontrar el régimen de funcionamiento que la situación requiere. Implica un cambio activo, una decisión de conducir de manera diferente, no una mejora pasiva que viene sola con el tiempo. Esa frase de Briatore sobre Colapinto era el reconocimiento implícito de que la presión había funcionado, que el piloto había encontrado una marcha que no estaba usando cuando todo era más fácil, y que en 2026, con un coche que se anunciaba significativamente más competitivo que el A525, ese piloto en esa marcha más alta representaba exactamente la apuesta que Briatore quería hacer para el proyecto. Hay un elemento adicional que quiero agregar a este análisis y que creo que complejiza la imagen de Briatore de una manera importante y necesaria. Briatore no mantiene a todos los pilotos que critica. La historia de su carrera como gestor está llena de pilotos que recibieron presión pública y que después desaparecieron del proyecto. La diferencia entre los que quedaron y los que no quedaron no estaba en si el director seguía creyendo en ellos o no. Estaba en si el piloto respondía a la presión de la manera correcta. El piloto que responde a la presión destruyendo la relación con el equipo, generando conflictos internos, cuestionando públicamente las decisiones técnicas o cayendo en el patrón de errores repetitivos que sugieren inmadurez estructural, ese piloto sale. Briatore no tiene paciencia para la disfunción que no evoluciona. El piloto que responde a la presión trabajando más, preguntando más y entregando más datos técnicos útiles de semana en semana, ese piloto queda. Porque ese piloto está mostrando exactamente lo que Briatore busca en un talento. La capacidad de crecer bajo condiciones adversas. La capacidad de usar la adversidad como combustible en lugar de como freno. Colapinto mostró exactamente eso. Y Briatore lo reconoció exactamente de la manera en que Briatore reconoce a los que merecen quedarse. No con elogios públicos elaborados que habrían sido ridículos después de lo que había dicho meses antes, sino con un contrato. Con la decisión más concreta y honesta que existe en el automovilismo. Seguís acá. Para finales de 2025 y el inicio de la pretemporada 2026, el Colapinto que llegó a los tests de Barcelona y Bahrein era un piloto en un estado diferente del que había llegado a Imola. Esto no es un juicio basado en el feeling de quienes estaban en el paddock. Es un dato que tiene una expresión cuantitativa perfectamente medible. En los tests de Bahrein, Franco completó 352 vueltas, más de 1.900 kilómetros. Fue el piloto de Alpine que más kilómetros acumuló en los tests. En la primera jornada de Barcelona, marcó el tercer mejor tiempo. En uno de los días de Bahrein, fue sexto en la tabla de tiempos en una sesión donde el resto del pelotón superior todavía tenía problemas de configuración y de adaptación al nuevo reglamento. Esos números no son el resultado de un piloto que llegó a los tests a sobrevivir. Son el resultado de un piloto que llegó a los tests en modo de ataque. Con la mentalidad del que sabe que tiene un coche mejor, un motor mejor, y 12 meses de aprendizaje que no tuvo la primera vez que arrancó una temporada en la Fórmula 1. Y cuando le preguntaron sobre 2026 en el paddock de Bahrein, lo que Franco dijo no fue vacío de contenido. Dijo que se sentía mucho más preparado que cuando entró a la Williams a mitad de 2024. Que el kilometraje acumulado en los tests le iba a dar una ventaja en Australia que nunca había tenido. Que el progreso pronunciado del coche era real y que los números internos lo confirmaban. No habló de Briatore, no habló de «el problema sos vos». No construyó ningún relato sobre haber superado un momento difícil, ni sobre haber demostrado algo a alguien. Habló del coche, habló del trabajo, habló de la preparación. Esa es la madurez que Briatore reconoció en noviembre. Esa es la razón por la que el contrato llegó. No porque el episodio de Imola se haya olvidado, sino porque lo que vino después del episodio de Imola demostró que la persona capaz de procesar ese episodio correctamente estaba en condiciones de hacer algo interesante con el próximo capítulo de esta historia. El GP de Australia arranca el 8 de marzo. Para ese momento, el motor Mercedes definitivo, el M17E Performance completo, que Alpine no tuvo disponible durante los tests de Bahrein, sino que llega con las actualizaciones previstas para la carrera, va a estar instalado en el Alpine A526 de Colapinto. El piloto que llegó a Imola el año pasado y el que va a alargarse en Melbourne son la misma persona, con la misma velocidad básica que siempre tuvo, pero con algo que en los 12 meses que pasaron entre uno y otro, se construyó de una manera que solo la presión real puede construir. La certeza de que ya sabe exactamente a qué se enfrenta, cómo funcionan las variables, y cómo usar cada una de ellas sin que la magnitud de lo que está en juego interfiera con la precisión de lo que tiene que hacer. El problema sos vos. Fue la forma más brutal posible de decirle a un piloto que tenía que subir de nivel. Fue incómoda. Fue polémica.
Fue exactamente lo que Briatore necesita hacer para distinguir a los que pueden de los que no pueden. Y Colapinto le demostró que podía. Para Melbourne, la historia ya no es si Franco puede estar en la Fórmula 1. Esa pregunta la respondió Briatore en noviembre con un contrato. La pregunta ahora es qué pasa cuando ese mismo piloto, con esa misma capacidad de procesamiento de presión, finalmente tiene el coche que la exprese. Soy Marco Saldaña. Esto es el Pit Lane Insider. Briatore no mantiene pilotos por cariño. Los mantiene porque los datos dicen que vale la pena. Y si los datos de la segunda mitad de 2025 convencieron al hombre más exigente del paddock, los datos de 2026 con un coche competitivo van a ser la respuesta definitiva a todo lo que este año de presión fue construyendo. Suscríbete, porque la historia que empieza el 8 de marzo en Melbourne es la continuación directa de lo que pasó en Imola. Hasta la próxima vuelta.